Hola a todos, soy Fran y esto es Globeros BTT. Hoy vamos a hacer un repaso a dos tipos de disco de freno. ¡Comenzamos! Como todos sabréis, hay dos tipos de disco de frenos. Los que van anclados en modo center lock como este y los que van anclados en modo 6 tornillos como este. Vamos a empezar con el sistema más clásico de todos, que es el de 6 tornillos. Es, por decirlo de algún modo, el más utilizado. Se suele utilizar desde bicicletas de gama baja, gama media y gama alta. Es uno de los más extendidos y en los cuales vas a encontrar más fácilmente recambios a la hora de cambiar tu disco. En este caso, este tipo de discos utiliza 6 tornillos del tipo Torx del número 25 para fijarlos al buje de la rueda. Es un buen sistema, así que si lo estás utilizando no debes de tener ningún problema porque te va a funcionar perfectamente bien. En contrapartida, este tipo de discos quizá lo malo que pueda llegar a tener es que es quizá un poquito más engorroso a la hora de sustituirlos porque tienes que cambiar los 6 tornillos que lleva. Tienes que aflojarlos y volver a apretarlos. Una particularidad, cuando instales este tipo de discos, tienes que tener cuidado en que a la hora de apretar los tornillos, tienes que apretarlos en forma de cruz. No debes hacerlo de forma circular, ya que de esta forma conseguirás que el disco asiente de una manera mejor en tu rueda y mucho más equilibrado. También recuerda que para fijar este tipo de discos necesitarás una llave Torx similar a esta del número 25 o también puedes emplear una llave dinamométrica para ello. Si empleas una llave dinamométrica, la presión que deberías marcar en newtons sería aproximadamente entre 5, 6, 8 newtons más o menos. Pero para estar mucho más seguro, mejor consulta con las instrucciones del fabricante del disco. También recuerda una cosa que también es importante. Estos tornillos, cuando vayas a fijarlos, vienen con una pasta ya incluida. Esta pasta de color azul, suele ser de color azul o color blanca, depende del fabricante, es una pasta fija tornillos. Esta pasta está aquí puesta para que los tornillos, una vez instalados, no se aflojen solos con las vibraciones de la rueda. Así que mucho cuidado cuando los instales de que esta pasta no se desprenda. Bien, pues ahora hablaremos de los center lock. Center lock es una invención de Shimano y los podemos encontrar generalmente en bicicletas de gama media a gama alta. Este sistema de Shimano tiene relativamente bastantes ventajas, sobre todo a la hora de su montaje. En cuanto a funcionamiento, es prácticamente idéntico al de 6 tornillos, pero es mucho más sencillo a la hora de montar. Los center lock de Shimano se caracterizan porque llevan ya su propio adaptador, que es este, en el que entran en un eje estriado, ¿de acuerdo? Y el montaje es mucho más sencillo. Se cerrarían con un tornillo como este y ya los tendríamos montados en la bicicleta. Digamos que montar un disco de center lock tardarías en montarlo 5 minutitos. Este sistema evitaría también, en cierta manera, de que nos equivoquemos a la hora de la posición del disco. ¿De acuerdo? Normalmente cuando montamos un disco de 6 tornillos tenemos que fijarnos siempre en el serigrafiado que tiene en el disco, ya que una flechita nos indicaría el sentido de rotación del mismo. Debemos hacer lo mismo con los discos de center lock, pero aquí ya tenemos la ventaja de que al entrar en un eje estriado, a la hora, si lo pusiéramos al revés, a la hora de ponerlo en la rueda no nos entraría. ¿Por qué? Porque el disco no entraría por la pinza de freno. Así que, bueno, ya tienes una cierta ventaja. Los center lock se ponen y se quitan, o mejor dicho, se fijan con un tornillo como este. Es un tornillo que tiene aquí en el centro unas estrías y este tornillo lo utilizaríamos con una llave típica de extraer un cassette. Sí, esa llave que tienes para extraer los cassettes es la que se utilizaría para retirar o apretar el tornillo de los center lock. Tan sencillo como eso.
Ya sabes que este tipo de llaves es fácil de encontrar. No es una llave excesivamente cara, por lo cual no deberías tener problema para tenerla en tu caja de herramientas de bicicletas. Existen también tuercas Centerlock con estriado externo. Este tipo de tuercas se pueden aflojar o se pueden apretar con la llave Shimano de pedalier. Así que si un día te encuentras con alguna de ellas, no deberías tampoco tener demasiado problema. También comentaros que las tuercas Centerlock deben apretarse a una presión de 40 newtons. Esto es lo que nos indica Shimano en la propia tuerca. ¿Por qué? Obviamente para evitar el problema de que se nos salga la tuerca y el disco se nos quede bailando un día cuando estemos haciendo un descenso con nuestra bici, por ejemplo, que sería bastante desagradable. Recuerda que tienes que apretar un poquito fuerte, tampoco hay que pasarse, pero sí que tiene que estar bien fijado. Bien, también en cuanto a las ventajas de los Centerlock, deciros que en este caso también contamos con adaptadores para poder utilizar discos de 6 tornillos. Sí, efectivamente, si tienes una rueda Centerlock, también puedes llegar a utilizar discos de freno normales de 6 tornillos. Para ello se utilizan este tipo de adaptadores en el que podríamos utilizar un disco normal. Ahora os voy a enseñar cómo. Es tan sencillo como retirar esta plaquita de aquí. Cogemos un disco normal, 6 tornillos, le colocamos por aquí el adaptador, ¿veis? No sé si lo podéis ver bien, espero que sí. Y le ponemos el adaptador y ya está. Y ya tenemos un disco convertido en un disco Centerlock, como este. ¿Lo veis? Pues ya tenemos dos. Así que ya sabéis, a la hora de elegir discos, quizá con los Centerlock tengamos un poquito más de diversidad, pero también tenemos que tener en cuenta que los discos de 6 tornillos tienen mucha más variedad porque llevan más años en el mercado y están mucho más difundidos. O sea que ahí tienes que ver tú qué es lo que más te interesa. Bien, pues creo que ya más o menos tenemos una cierta idea de lo que son los dos tipos de disco, Centerlock o el de 6 tornillos, el internacional o el estándar, como le quieras llamar. Pero no quiero despedir el vídeo o dejar este vídeo sin antes comentar sobre las pastillas de freno. Hoy no vamos a hablar sobre las pastillas de freno, ya lo haremos en un futuro vídeo. Pero sí quiero comentaros de que si llevas pastillas de resina, debes recordar de que debes utilizar discos para pastillas de resina, o si llevas pastillas de freno metálicas, debes utilizar discos de pastillas de freno metálicas. ¿De acuerdo? De todos modos, si tienes alguna duda al respecto, recuerda que aquí en comentarios puedes poner los comentarios y entre todos intentaremos resolveros las dudas que nos sean posibles. Bien, pues creo que hasta aquí ya nos hemos hecho una ligera idea de cómo son los dos tipos de disco de freno. Así que ya sabes, si tu bicicleta actualmente está funcionando con un disco de freno de 6 tornillos, no debe de tener ningún problema ni tener ningún reparo en decir, bueno, es que tengo que cambiarla. No, tranquilo, tú tranquilo. Deja que se rompa el disco, que se gaste y luego ya verás qué harás. Porque, claro, evidentemente tendrás que cambiar las ruedas si quieres pasarte a sistema Centerlock o viceversa. Si tu bicicleta lleva Centerlock y quieres pasarte a discos de 6, pues tendrás que hacer lo propio o bien utilizar, en este caso, el adaptador que os he comentado antes. Así que bueno, ahí ya la decisión está en vosotros. En cuanto a mi opinión, para mí ambos sistemas son válidos, son funcionales, por lo que creo que no debes tener ningún problema, tengas el sistema que tengas. Y sin más, recordaros, si os ha gustado el vídeo, os agradeceremos que dejes un me gusta, te suscribas si aún no lo has hecho y le des ahí a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo aquí en Globeros BTT. Así que ya sabéis, yo soy Fran, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!